Bueno, continuando con el tema que nos corresponde, vamos a ver entonces tipos de equipos radiográficos en odontología, que básicamente tenemos entonces o constamos o utilizamos equipos intraorales, la película va dentro de la boca simplemente, y extraorales, que la película va por fuera de la boca. Dentro de los intraorales vimos en el tema pasado que pueden ser fijos, móviles o portátiles, y dentro de los extraorales tenemos el panorámico, que también tiene un sensor para cefálico o cefalostato, y los tomógrafos Combin, que son los que menos tiempo, digamos, ya en el mercado. Sin embargo, ya llevamos varios años utilizándolos, pero si los comparamos pues con los otros mencionados, son los que menos tiempo llevamos usando. Y vamos a enfocarnos un poquito más en los intraorales, especialmente porque son los de mayor uso en un consultorio odontológico. Puede que tengamos ciertas clínicas o consultorios más grandes que puedan tener panorámico, o algunos hasta combin, pero lo que más usamos definitivamente es el periapical en un consultorio. Los otros equipos son más de un centro radiológico pues, oral. Entonces, como hablábamos, pueden ser fijos. Fijo significa que van adheridos a una superficie, sea una pared, un techo, lo que sea. Móviles, que tienen ruedas y yo puedo desplazarlos, pero su tamaño es grande, no son pequeños. Y portátiles, que los puedo desplazar igual, pero ya sin rodachines, y su tamaño es un poquito no, su tamaño es inferior, más fácil tienen menos peso, más fácil de poder desplazarse. Cualquiera de los tres puede tener factores eléctricos fijos o variables, es decir, puedo tener lo que hablábamos, el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición, que no se pueda modificar o que se pueda modificar, dependiendo. Entonces, fijos, como habíamos visto, pues van adheridos a la pared. Ya sabíamos que también los tubos pueden ser, o mejor, los cilindros pueden tener diferente longitud o distancia, que desde 20 centímetros está bien, especialmente si trabajamos con equipos de 60 kb hacia arriba. También habíamos revisado que hay módulos de control distintos. Ya sabemos que es un módulo de control, dijimos que es de donde yo selecciono como los factores con los que quiero exponer mi imagen o mi radiografía, dependiendo de la contextura del paciente, el tamaño del paciente, del diente que va a elegir. No creo pues que sea necesario volver a repetir, simplemente sabemos que tienen un módulo de control, que tienen pues el cabezote y el brazo extensor, ¿cierto? Dentro del cabezote todos los elementos que van a generar radiación, básicamente. Entonces, dijimos que pueden ser regulables los factores o no. ¿Qué es que sean regulables? Lo que hablábamos también en la charla anterior, digamos. Primero, miren que acá tengo 70 kb y 7 MA que no son regulables, o sea, van a estar así siempre. Eso se llama no regulable o equipos ciegos, también les dicen, porque no permiten modificar ni kilovoltaje ni miliamperaje. Lo único que podría ser modificable o que podría modificar sería el tiempo de exposición. Pero hay otros que sí permiten modificar el kilovoltaje y el miliamperaje, ambos. ¿Listo? Entonces depende. Y también varían en la instalación, como decíamos, fijos, móviles o portátiles. Entonces, del fijo, pues digamos que no hay mucho que decir, ya lo revisamos, pero vamos a hacer el resumen. Sabemos que tiene una carcasa metálica plomada, ¿cierto? Que lo que evita es que haya radiación de fuga o radiación dispersa, secundaria, que hay que hacerles mantenimientos muy juiciosos, no solamente correctivos, sino preventivos, porque esa radiación de fuga puede existir, así tenga la carcasa metálica plomada. Tengo un tubo de rayos X interno que está al vacío y que tiene una ventanita solamente por donde no hay plomo para que pueda salir la radiación. Ese tubo tiene un lado donde está el ánodo y el cátodo. Tiene transformadores de alto voltaje y de bajo voltaje para transformar la corriente eléctrica que entra. Entre el tubo y la carcasa metálica hay aceite que refrigera o mantiene pues es como un amortiguador térmico para resistir el calor. Tengo filtros de aluminio, de otro material, que me van a filtrar las ondas largas, que son más indeseables, menos penetrantes. Tengo colimadores, que lo que hacen es que me van a ayudar a que ese rayo sea más limitado, ¿cierto? A limitar ese rayo, y eso es importante, y a enfocarlo mejor. Y este tip, pues, o el cono cilíndrico que me separa la estructura de la piel de la radiación. Hablamos también de los colimadores y dijimos que los colimadores pues tienen plomo, y pueden ser redondos o pueden ser rectangulares, ambos se utilizan, son buenos ambos, solo que se habla de que los rectangulares generan una disminución de la dosis de radiación más efectiva entre un 50 y 55%. Y hablamos también
de las distancias, ¿cierto? Dijimos que antiguamente, hace muchos años, se manejaban estos equipos así como cónicos, como triangulares, ya no se utilizan, se dieron cuenta pues que primero la divergencia del rayo hacía que generaran más distorsiones y que las distancias tampoco eran las adecuadas, entonces los hacen cilíndricos o rectangulares, dependiendo, ¿cierto? Lo importante es que no tenga mínimo una distancia de desde la fuente, o sea, donde se genera la radiación, hasta la piel o la estructura que va a irradiar, de 20 centímetros, ¿cierto? Puede ser 20, puede ser 30, y hay otros de 40, que como también les decía o mencionaba, para mí es una distancia ya muy grande, y ahí tocaría, por lo general, de pronto aumentar un poquito el tiempo de exposición o elevarlo, porque recuerden, a mayor distancia, pierdo potencia, ¿cierto? Entonces, con 200 milímetros, o sea, 20 centímetros, es suficiente en equipos de 60 kb en adelante. Si es inferior de 60 kb, puedo tener una distancia inferior, o sea, menos de 20 centímetros. Podría ser. ¿Qué es también muy importante en estos equipos? Medio tocamos el tema en la exposición pasada o en la clase pasada, y es que donde chocan los electrones en el ánodo, que está el punto focal, digamos, ese punto focal es importante a la hora de hablar de una imagen buena o mala. El punto focal, entre más pequeño sea, es mucho mejor, porque entre más pequeño sea, menos sombra, más nitidez, más detalle va a tener la imagen que yo voy a obtener. Se recomiendan puntos focales como desde 0.6 si no estoy mal. O lo ideal es que no sea mayor a 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, eso me va a dar más nitidez y más resolución. Y eso casi nunca lo preguntamos cuando compramos un equipo. Nos venden un equipo y no sabemos si eso es importante o no. Nos dan la ficha técnica y no sabemos muchas veces ni revisamos eso. Entonces, ya saben, es importante conocer el punto focal o el tamaño del punto focal. No significa pues que uno de 0.8 no me vaya a servir o de 1 milímetro no me sirvan. Sirven, pero obviamente con el uso y con el tiempo, con los disparos, puede que ese punto focal se amplíe. Entonces, entre más pequeño sea, pues es mucho mejor. Va a tener una vida útil más larga y la imagen va a ser mejor. Como les digo, el tamaño ideal es como 0.6, 0.7. ¿Qué hace que ese punto focal sea pequeño acá? Pues que me va a mejorar la nitidez y la resolución. Pero no es lo único que influye, es decir, yo puedo tener un punto focal súper pequeño, pero si no sé tomar radiografías y llego y lo que hago es que pongo el tubo de rayos X súper cerquita a la cara del paciente y la película la pongo súper lejos del diente, pues eso va a hacer que la imagen igual tenga alguna distorsión o que no se vea igual de bien. O sea, hay que tener en cuenta también otros factores que son importantes, que dentro de esos factores están los principios de proyección general. Ejemplo, ¿qué dicen esos principios? Que la fuente de rayos X debe estar lo más alejada posible del diente y también de la película, pero que el diente y la película deben estar lo más cercano posible. Entonces, si yo manejo eso cuando tomo una radiografía y además manejo lo del punto focal en mi equipo, pues voy a tener radiografías seguramente con muy buena calidad. ¿Listo? Y eso aplica para cualquier equipo, o sea, fijo, portátil, móvil, lo que sea. Ahora, los móviles, no vamos a hablar mucho de ellos porque se utilizan pues ya muy poco en realidad. Básicamente en un lugar donde de pronto haya pacientes pues que no tengan alguna discapacidad o no puedan movilizarse, pero no son tan utilizados. ¿Por qué? Porque si tienen, pues primero por el peso, todo esto, y hay que desplazarlos de un lugar a otro, entonces pueden tomar radiografías en cualquier zona donde ni siquiera haya barreras de protección. Entonces, pues no son los más adecuados, digamos que internamente es lo mismo, tienen un módulo de control, todo es igual, solo que tienen rodachines y yo puedo desplazarlos de un lugar a otro, por lo tanto muchas veces la gente puede usarlos sin tener barreras de protección adecuadas en los cuartos o en los lugares donde están. Y eso pues no es lo ideal, ¿cierto? Y tenemos los intraorales portátiles, que estos pues digamos que se ha hablado mucho, hay gente que todavía le da miedo utilizarlos, digamos hay más dudas sobre estos equipos. Estos equipos digamos que se inventan o se crean o se desarrollan por varias razones. Primero pues digamos que tiene utilidad en varias cosas, en medicina, en odontología, en veterinaria, en forense, pues en varias, ¿cierto? Tienen, digamos, más facilidades pues por su manualidad, digamos, y portabilidad, entonces se pueden utilizar en diferentes situaciones o en situaciones diversas, por ejemplo, en una catástrofe o un desastre, en situaciones remotas donde es muy difícil, puedes llevar un equipo de rayos X en una práctica extramural muy lejos, pues en una población
pues que no hay un consultorio, sino que toca llegar a montarlo, en pacientes que estén sedados o que tengan dificultades motoras, en fin, ¿cierto? No hay que hacer que el paciente se espare, sino que nos ayudan en esos casos. Y digamos que para ciertos consultorios resultan adecuados porque primero no hay que tener un cuarto plomado, entonces eso reduce costos, y segundo pues su peso, su tamaño, digamos que puede ser útil en esa parte, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta con estos equipos? Varias cosas. Lo primero, en Estados Unidos, por ejemplo, para que puedan ser utilizados, tienen que ser aprobados por la FDA, tanto para su uso como para su comercialización. De hecho, pues hay países dentro de dentro del mismo Norteamérica, pues dentro de Estados Unidos, que limitan mucho su uso porque pues tienen más riesgos, porque la persona que lo está utilizando o el operador pues tiene más cercanía al equipo, y obviamente pues puede que sufra consecuencias pues más fácil, pero siempre y cuando uno conserve primero, tenga un equipo que tenga todo lo que debería tener, que yo tenga en realidad una certificación de la FDA, digamos, y que además tenga las características adecuadas y yo me proteja también de forma adecuada, está bien. Pero tienen que haber medidas de protección para ese operador, ¿cierto? Digamos que en un equipo fijo, el auxiliar no tiene que ponerse collar tiroideo ni chaleco, pero en estos equipos sí debería tener ese tipo de protección, ¿cierto? Otra cosa importante es que miren que hay algunos que no tienen esta pantallita y hay otros que sí, ¿cierto? Esta pantalla es muy importante, para mí indispensable. Si no la tiene, yo ya lo descartaría, ¿cierto? Yo, es mi opinión. Esta pantallita las venden acrílicas y plomadas y tiene un grosor, puede tener un grosor de 0.25 o de 0.5 milímetros. ¿Qué hace esto? Evita o disminuye la radiación retrodispersa para que no le llegue al operador y también le llegue menos al paciente. Entonces, para mí esto sí es bastante importante, ¿cierto? Además, también esta distancia es importante porque obviamente también disminuye, digamos, eh, la probabilidad de, primero, la divergencia del rayo y segundo, pues la cercanía con los tejidos, ¿cierto? Entonces, eso es bastante importante. Hay países que no permiten su uso, Canadá, por ejemplo, no lo permite, y hay otros que, por ejemplo, en China, en Corea, en países que desarrollan esos equipos y que crean bastantes, pues a veces ni siquiera hay ninguna medida de regulación, ¿cierto? Otra cosa importante es que en Colombia, afortunadamente también, digamos que la importación de estos equipos requiere licencias del Ministerio de Salud. Sin eso, pues, no podemos utilizarlos. Y además se establecen normas para su uso, digamos, ¿cierto? Y para el lugar de trabajo donde pueda utilizarse, que deben cumplirse porque de lo contrario, pues, no nos permiten utilizar estos equipos. De ahí la importancia, les repito, de que siempre tengamos esos controles, de que siempre nos ciñamos a la ley y que estemos con las empresas que realizan estos controles para que garanticemos la seguridad no solamente de nuestros pacientes, sino también de nuestros trabajadores, pues. ¿Cierto? Entonces, obviamente, estos equipos, si los van a empezar a utilizar, deben someterse a ciertos procedimientos de control para evitar niveles de radiación que sean excesivos o inadecuados para nuestro personal, ¿cierto? Que garanticen de verdad que trabajamos bajo los parámetros y estándares adecuados y para no exponer a nadie innecesariamente, ¿cierto? Eso es lo ideal. Como les decía, digamos que internamente puede ser muy similar a un equipo de rayos X, tienen un blindaje más primario, no tan elaborado como lo de los equipos pues fijos, pero pues tienen un blindaje, ¿cierto? Tienen cierta distancia de la fuente hasta la piel o hasta la cara y además el escudo protector, que es para la radiación retrodispersa, repito, supremamente importante. Sin ese escudo, pues por lo menos para mí no es ideal utilizarlo. Y además entonces utilizar todas las barreras de protección, porque como les digo, el operador está expuesto directamente, está tomando con su mano, entonces ideal si tiene collar tiroideo, chaleco de plomo, pues también dicen, sugieren gafas, eh, incluso guantes, entre más protección pues mejor. Y el paciente también que tenga las medidas de protección adecuadas. Entonces, como les decía, importantísimo ese escudo para la protección
para la radiación retrodispersa, para evitar o disminuirla, tanto en el operador como en el paciente. Y obviamente todas las medidas de radioprotección. Acá sí me parece que hay que hacer mucho énfasis y ser muy responsables, porque como dijimos, no requieren un cuarto plomado, entonces pues obviamente puede correr más riesgo y el operador es quien tiene directamente el equipo o lo sostiene. Entonces, si es necesario guantes, collar, chaleco, obviamente dosímetro, súper importante, y no un dosímetro que use toda la clínica, sino un dosímetro por persona, es intransferible, ¿cierto? Y no, bueno, también gafas si es necesario. Miren que acá obviamente no, esto jamás, él no tiene ninguna protección y el paciente tampoco. Entonces, esto está incorrecto, siempre con la protección adecuada. Otra cosa importante, cada modelo hay que revisarlo, depende del que ustedes vayan a comprar, pues porque cada modelo de equipo tiene un diseño diferente. Entonces, recuerden, hay que hacerlos revisar, hay que hacerles controles. Eso es indispensable para proteger a nuestros pacientes y también a nuestros operadores. Hay varios estudios que han demostrado que, digamos, los fijos generan menos radiación secundaria dispersa. Pero no todos los estudios han salido lo mismo, pero pues, igual estos requieren de muchas medidas de protección. Estos equipos pues tienen un peso aproximado entre 2 y 4 kilogramos, o sea, son fáciles de cargar pues por una persona. El kilovoltaje es inferior normalmente a los kilovoltajes que manejamos en equipos fijos, está entre 50 y 60, no mayor a 60. El miliamperaje también es inferior, hay algunos de 2 miliamperios hasta 5. El tiempo de exposición también varía, puede ser como desde 0.05, 0.1 hasta un segundo. La distancia de la fuente también es a veces inferior. Miren que acá puede haber 20 centímetros y en otros puede haber un poquito menos. Lo ideal es que sea mínimo 20 centímetros, pues. O si el kilovoltaje es inferior a 60, puede ser un poquito inferior, pero no tratar de que sea pues pegado a la cara del paciente porque eso no es lo ideal. Recuerden siempre medidas de bioseguridad acá indispensables. No lo recomiendo sin medidas de bioseguridad y sin este escudo, que ojalá sea por lo menos de 0.5 pues de plomo. Hay gente que todavía es mucho más precavida y utiliza unas barreras pues ya móviles como unos trípodes para colocar el equipo y una barrera móvil como por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Como una pared que pueda mover o desplazar de algún lado, hecha en madera o en otro material y que se coloque pues y que solo que como el tubo que también ayuda a proteger al operador pues, y al paciente. Entonces, esto en cuanto a los equipos intraorales. Ahora los extraorales. Los más comunes o los que más conocemos dentro de los extraorales está el panorámico, que como les había mencionado, pues tiene otro sensor para una cefálica o paracefálica o cefalostato, pero que no solamente toma cefálicas, puede tomar muchos tipos de imagen extraoral que nosotros manejamos en odontología y ahorita vamos a revisar. Pero el que más usamos es el panorámico, porque es de hecho la radiografía pues, que más utilizamos en odontología. Entonces, la panorámica es una técnica extraoral muy conocida por todos nosotros los odontólogos, porque como su nombre lo indica, muestra un panorama de lo que el paciente tiene, ¿cierto? Otorga una vista muy amplia tanto de maxilar superior como inferior, y en lo referente a los equipos, digamos que importante que sabemos que a un lado está el tubo de rayos X y al otro lado está el sensor. Ellos van girando simultáneamente alrededor de la cabeza del paciente, sacando imágenes individuales como por sectores o por partes, como están viendo acá, que se van sumando hasta que forman una misma imagen, ¿cierto? Estos equipos tienen un eje de rotación que puede ser doble, puede ser triple o puede ser móvil, ¿cierto? En cualquiera de los casos lo importante es que ese centro de rotación o ese eje de rotación va cambiando o va girando mientras la película y el mientras la película o sensor y el tubo van girando alrededor del paciente. Y eso es lo que permite que la imagen se forme por capas y que represente esa forma como de herradura o elíptica que tienen pues las arcadas. Entonces, ¿de qué consta un equipo panorámico?
Digamos que a un lado está el tubo de rayos X, acá por dentro está el tubo de rayos X, o tiene una carcasa plomada para evitar radiación de fuga también. Tiene un colimador que viene con angulación negativa, es decir, viene de abajo hacia arriba. Y eso lo que hace, digamos, o lo que permite es lo mismo, filtrar el rayo o ubicarlo mejor en la zona que yo quiero. Pero además es importante que si viene con angulación negativa tengamos en cuenta que eso va a generar que las crestas óseas se proyecten hacia arriba o superiores. Entonces puede haber cierta distorsión en la proyección de la imagen. Tiene un sistema de colocación del paciente porque es una técnica muy sensible al movimiento. O sea, si el paciente mueve la cabeza, mueve la lengua, mueve los dientes, se va a ver reflejado en la imagen. Entonces, ¿cuál es el sistema de colocación? ¿De qué consta? De un cefalostato o un posicionador para la cabeza para que, digamos, limite el movimiento del paciente, de un posicionador o lo que ustedes ven acá, platina ranurada, que ahí deben ir los bordes incisales de los dientes. Ahora vamos a explicar por qué. De una mesa como esto que ustedes ven acá con manillas para que el paciente coloque sus manos ahí porque eso genera más estabilidad del paciente. Si está suelto, pues se puede mover más fácil, mientras que si está ahí, pues le genera más estabilidad. Y unos marcadores de haz luminoso que marcan línea media, como ven acá, plano de Frankfurt, que va del infraorbitario al tragus de la oreja y debe quedar paralelo al piso, y algunos tienen línea canina, no todos. Tienen al otro lado un receptor de imagen o un sensor. Pues antes se usaban películas, ya en realidad muy pocos equipos conozco yo que en Medellín todavía se usen con películas. Ya todos son digitales o por lo menos digitalizados. Entonces está el sensor. Y tiene un panel de control donde ustedes pueden elegir tiempo de exposición, el tipo de paciente, kilovoltaje, miliamperaje. Incluso trae arcos distintos porque hay unos arcos más triangulares, otros más cuadrados, etc. Y uno puede escoger dependiendo del paciente que tenga esa información. Y puedo ajustar el equipo para el tamaño del paciente, o sea, subirlo, bajarlo, etc. Entonces miren, acá estaría el tubo de rayos X, aquí el sensor. Esto es un apoyacabeza o el cefalostato, que acá es diferente al que ya habíamos visto, a los que acá se ven, es diferente a este y a este. Y los haces luminosos, línea media, Frankfurt y línea canina. Miren que el paciente lleva sus manos como a esas manillas para tener más estabilidad. Hay un concepto bastante importante en panorámica y es la banda de nitidez. En panorámica la banda de nitidez es como el grosor del corte que hace el equipo. Cuando hablamos de panorámico, también el panorámico se conoce con el nombre de ortopantomógrafo. Eso significa, digamos, orto hace referencia como a la forma en que el rayo gira y se conecta con las estructuras. Pan, de panorámica, pues porque muestra un panorama del paciente, y tomografía, ortopantomógrafo, de tomografía, porque digamos que tomografía es como un corte específico de una estructura. Entonces, o una representación gráfica de un corte de una estructura. Entonces, la panorámica es eso, una representación también gráfica de un corte, solo que no es tridimensional, sino que es bidimensional. Por eso los dientes deben ir borde a borde en esa platina ranurada, porque si no quedan borde a borde, no se van a visualizar adecuadamente. Entonces, es el grosor del corte que hace el equipo. ¿Listo? Los equipos ya vienen predeterminados con eso. No es que yo diga, voy a sacar este grosor o voy a sacar este dependiendo del paciente. Eso ya viene predeterminado. Por eso hay que colocar al paciente muy bien. Y que los bordes incisales queden borde a borde en esa ranura. ¿Cierto? Así como están viendo acá en este dibujo. Todo lo que quede por fuera, o sea, por delante o por detrás, se va a ver distorsionado o puede que no se vea. Es factible que no se vea. Entonces, miren, acá hay un ejemplo. Muestran tres líneas, una adelante, una en el medio y una atrás. La del medio está subrayada, sería donde va la platina vis a vis o lo que deben morder los pacientes. Entonces, ahí deben ir los dientes borde a borde. Si quedan por delante, lo que va a suceder es que se van a ver distorsionados, como en este dibujo. Miren que el círculo se ve más estrecho mesiodistalmente y más largo, como un óvalo. Si está en la mitad, quedarían perfectos, y si está por detrás, quedarían más anchos mesiodistalmente y más cortos en sentido pues craneocaudal o cervicoapical, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque no todos los pacientes van a poder llegar a esta posición de borde a borde. Si yo tengo paciente clase 3, él va a quedar
con los inferiores por delante. Entonces los inferiores, ¿cómo se verían? Estrechos y largos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Este es el aditamento que deben morder, borde a borde deben quedar los dientes. Si quedan por delante o si quedan por detrás, pues obviamente voy a tener alguna distorsión.